Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es sábado 28 de octubre. Hoy es una fiesta de apóstoles, San Judas y San Simón. Quiero enviar el saludo a la comunidad de Sacacoyo. Hoy es la fiesta patronal, San Judas y San Simón, pero en Sacacoyo se le da énfasis a San Simón apóstol. El domingo pasado fue la tradicional lavada y ahora es la fiesta que fue muy polémica y que el equipo de paulinos que estuvimos en esa época logramos dar un aporte para rescatar la pureza de la fiesta patronal, porque era una fiesta manipulada por la alcaldía municipal y el partido Arena en aquellos entonces, pero con el equipo que se trabajó se logró rescatar bastante esta fiesta. Hoy creo que la fiesta ya es independiente de la influencia, de la mala influencia que había en aquel entonces de la política, concretamente del partido Arena. El día de hoy vamos a escuchar un audio bastante largo sobre el diario de Monseñor. No lo voy a comentar porque Monseñor se encarga de eso. Él explica qué fue lo que pasó con esa carta que él no quiso apoyar. Oigamos a Monseñor. Miércoles 5 de abril. Como todos los miércoles, tuvimos el desayuno de estudio con representantes del Senado Presbiterial y miembros de la Comisión Justicia y Paz. La consulta de hoy versó principalmente sobre la publicación de los obispos en adhesión al señor nuncio, Monseñor Gerada, por una carta que le dirigieron algunos sacerdotes y religiosas, haciéndole ver un antitestimonio cristiano que ven en sus actuaciones. Los obispos en la publicación se muestran solidarios con el señor nuncio y ofenden un poco a los sacerdotes. Yo expliqué en la consulta mi opinión al respecto ante los obispos, razón por la cual no firmé ese pronunciamiento. Mis razones eran estas. En primer lugar, porque la reunión del lunes 3 de abril, convocada urgentemente por la conferencia, no me pareció correcta. No estaba presente Monseñor Rivera, obispo de Santiago de María, y a pesar de que en su telegrama pedía que se le esperara, no se quiso atender, sino que se hizo una votación contra esa petición. Por mi parte, estuve de acuerdo con la petición de Monseñor Rivera y di mi voto a su favor, pero como los 4 restantes querían la reunión, mi voto salió muy pequeño en comparación de ellos 4, que eran Monseñor Aparicio, Monseñor Barrera, Monseñor Álvarez y Monseñor Revelo. En segundo lugar, yo pedía que discutieran la conveniencia, la oportunidad de publicar en estos momentos tan propensos a la división, un pronunciamiento que dividiría más la opinión de nuestra iglesia y que los obispos resultarían muy mal parados en el ambiente. Monseñor Revelo contestó que no le importaba el ambiente, sino el cumplimiento de su deber. Otra razón mía era que antes de dar un pronunciamiento contra los sacerdotes, me parecía justo oírlos en diálogo, y si era posible, presente también el señor nuncio, para que allí se aclararan primero las cosas
y tal vez no era necesario proseguir adelante. Otra razón mía era que un análisis desapasionado de la carta de los sacerdotes y religiosos al señor nuncio, tal vez no la encontraba tan digna de esta condenación, ya que había que analizar los hechos a que se refiere esa carta, hechos que más bien invitan al señor nuncio a reflexionar para dar un testimonio más cristiano, y concretamente me refería a esos hechos, principalmente el caso de haber apoyado al padre Esquivel, sabiendo que estaba contra el parecer y la línea pastoral de su obispo. Monseñor Aparicio aprovechó esta ocasión para decir que lo que yo defendía en los sacerdotes contra el nuncio era lo mismo que yo estaba haciendo con las diócesis de El Salvador, que mi predicación era violenta, subversiva, que estaba dividiendo al clero y a las diócesis, que los sacerdotes ya miraban más hacia la arquidiócesis que a sus propios obispos. Y no recuerdo cuántas acusaciones más a las que se adhirieron mis hermanos, Monseñor Barrera, que también llamó violenta a mi predicación, Monseñor Álvarez, que aprovechó para desahogar su inconformidad conmigo, y lo más extraño, Monseñor Revelo, nombrado recientemente mi auxiliar, también aprovechó para decir su inconformidad con mi línea, diciéndome que yo no era infalible, cuando explicaba yo que mi línea era precisamente la que trazaban los documentos del concilio, documentos de las encíclicas recientes de los papas y de Medellín. Según Monseñor Revelo, yo puedo equivocarme en la aplicación de esos documentos y que por tanto no había obligación de estar de acuerdo con esta línea. Preferí callar el resto de la reunión, ya que el documento que se publicó solamente se leyó una vez y no se pidió ninguna aclaración, sino que se firmó bajo este apasionamiento, lo cual me confirmó en mis palabras que dije al principio: ya todo lo traen cocinado. Opinaron luego los consultores del desayuno de esta mañana y prefirieron que no se hiciera ninguna aclaración de mi parte, que ya la falta de mi firma entre las otras firmas de los obispos era suficiente testimonio y que todo mundo comprendía que la carta publicada de los obispos en favor del nuncio más bien despertaba la curiosidad de la carta que muchos no conocían y que así los obligarían a ver qué piensa el clero del señor nuncio, y también que la misma carta está muy mal hecha, incluso alude acá a acusaciones personales de los sacerdotes que no vienen al caso, y que la misma carta más bien contribuye a difamar al señor nuncio y a la misma jerarquía. Es una lástima, dijeron, que esto vaya a contribuir a dividir más a los católicos, como ya están divididos, pero acentuarles más en su división. Y si alguna aclaración yo quería hacer, fuera más bien escribir a la conferencia episcopal con copia al nuncio y a la Santa Sede acerca de la razón de por qué no firmé, y explicar allí la descripción que hice de cómo se llevó a cabo este procedimiento. Lo mismo se pediría a Monseñor Rivera, que escribiera otra carta manifestando su inconformidad con la reunión en que se acordó dirigir esta carta de apoyo al señor nuncio. Después de la reunión, esta mañana a las 9, estuve en el externado San José, en el Departamento del Socorro Jurídico, donde estaban reunidos varios abogados y estudiantes de Derecho para firmar la solicitud de amnistía que luego llevaron
a la Asamblea Legislativa en favor de los hombres y mujeres procesados con ocasión de los acontecimientos de San Pedro Perulapán. Me dio mucho gusto que con esta ocasión abogados y estudiantes de Derecho estrecharon más su deseo de mantenerse unidos, de reunirse frecuentemente, de estudiar puntos jurídicos y apoyar las necesidades de nuestro pueblo, principalmente de los pobres. Concretamente, prometieron estudiar y analizar la ley de orden público y probar su anticonstitucionalidad. Se reunirán el próximo lunes a las 7 de la noche en el mismo local para acordar de ahí en adelante la frecuencia de sus reuniones y la manera de su trabajo. Después, en el arzobispado ha habido una serie de audiencias muy interesantes, como la del grupo misionero Ricaldone, en que están incorporados varios alumnos de dicho instituto salesiano y alumnas del Colegio de la Asunción. También llegó la madre Lidia Valle, que hoy es vicaria de la congregación de Oblatas al Divino Amor, y me manifestó varios problemas de la misma congregación. Otra entrevista fue con el ingeniero Galván, que colabora ejemplarmente en la organización de la curia diocesana. Me expresó varias circunstancias poco edificantes de la Comisión de Cáritas, lo cual tendremos que verlo más detenidamente. Lo mismo que de algunos proyectos acerca de la comunicación social del arzobispado. Parece que nuestro programa de la YSAX es bastante difundido, pero no lo suficiente para saturar este ambiente que va cundiendo contra la Iglesia. Según él, hay que insistir en programas pequeños, cuñas, con frecuencia durante el día, para que penetren en aquellos ambientes que no oyen expresamente los programas largos y que tienen una idea errónea, adversa a nuestra Santa Iglesia. Este día apareció en los periódicos la carta que los obispos, Monseñor Aparicio, Barrera, Álvarez y Revelo, dirigen al señor nuncio, protestando contra los sacerdotes que le escribieron al señor nuncio reclamándole una posición más evangélica. La carta publicada ha producido un ambiente muy desagradable contra los obispos, ya que se considera como una imprudente manifestación de desunión, pues en esa carta no firma Monseñor Rivera, que no estuvo en la reunión, ni yo, que no estuve de acuerdo en esa publicación. Como de costumbre, también este miércoles dirigí a través de la radio la entrevista que versó principalmente sobre los acontecimientos de San Pedro Perulapán y sobre algunas preguntas que hacen los oyentes de YSAX. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios, y como es tradición en este programa, los días de las fiestas grandes, como esta de los santos apóstoles Judas y Simón, los dos compañeros celotas, los atribuidos como guerrilleros de aquella época, que querían sacar al Imperio Romano de las tierras, de la Tierra Santa de Jerusalén. Pero en este programa le damos seguimiento mejor a las lecturas del día, no las de la fiesta, sino las del día. Estamos en el sábado de la semana 29 del tiempo ordinario. Nos quedan 5 semanas para terminar
el tiempo ordinario. Hoy nos toca estudiar la carta a los Romanos, ya en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice lo siguiente: en conclusión, no hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida por medio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, por la debilidad de la condición carnal, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en condición semejante a la del hombre pecador, para entendérselas con el pecado. En su carne ha condenado al pecado, para que la justa exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos movidos por bajos instintos, sino por el Espíritu. En bajos instintos tienden a lo bajo. En efecto, los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo. Los que se dejan guiar por el Espíritu tienden a lo espiritual. Los bajos instintos tienden a la muerte. El Espíritu tiende a la vida y la paz. Porque la tendencia de los bajos instintos se opone a Dios, ya que no se someten a la ley de Dios ni pueden hacerlo. Y los que se dejan arrastrar por ellos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por los bajos instintos, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera por el pecado, el Espíritu vivirá por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bullman, en el estudio que finalizamos el día miércoles allá en Jardines de Colón, Bullman explicaba precisamente esta figura de lo mitológico de la predicación y escritura de San Pablo. San Pablo se basa en mitos, y esos mitos hacen ver que la muerte de uno, la de Jesús, es salvación de muchos. San Pablo no habla tanto salvación de todos, sino de los que tienen el Espíritu. Los que no tienen el Espíritu no tienen salvación. Hay una figura que en la tradición judía se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur es una celebración donde hacen un acto bien simbólico, pero es mitológico, es un mito. Agarran un cordero, le amarran un montón de papeles donde dicen los pecados de los que agarran a ese cordero. Yo robé, yo maté, yo mentí, yo fui infiel, etc. Y se lo amarran al corderito, y allá en una parte del desierto sueltan ese cordero. Más adelante el cordero es atacado por una fiera, por un tigre, un puma, cualquiera, y el corderito muere. Y al morir el cordero, mueren todos los pecados que llevaba escritos en esos papeles. Esto se lo trasladan a Jesús. Muerto Jesús en la cruz, todos nuestros pecados están perdonados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar el Espíritu de Jesús para ser herederos de ese sacrificio mortal. Un sacrificio mortal que trajo la redención al mundo. En la carta a los Romanos, en este capítulo 8, precisamente se hace alusión a esto. ¿Tú quieres alcanzar el perdón de tus pecados por la muerte de Jesús? Recibe el Espíritu. No recibes el Espíritu, no tienes nada que ver con Jesús. Así de categórico lo presenta San Pablo. Y tiene razón, porque él es un judío, y el judío celebra el Yom Kippur. A propósito, esta vez, ese sábado que estaban disparando los misiles, los del grupo Hamas,
hacia Israel, precisamente se estaba celebrando allá en los sectores religiosos, se estaba celebrando el Yom Kippur, y aquí en otra área estaban haciendo una fiesta bailable, bailando música metálica. Entonces, al parecer, allá estaba lo religioso y aquí estaba lo pagano. Entonces Hamás se aprovechó que toda la concentración estaba en lo religioso, en la fiesta del Yom Kippur, y aquí estaba la fiesta metálica, la música metálica. Ahí fue donde aprovecharon para secuestrar a varios turistas y nacionales de Israel, porque esa fiesta del Yom Kippur los judíos la siguen celebrando. San Pablo seguramente está haciendo uso de esa tradición para aplicárselo a Jesús. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 13, ya llegamos al capítulo 13 de San Lucas, versículos del 1 al 9, y dice lo siguiente: En aquella ocasión se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Él contestó: ¿Piensan que aquellos galileos sufrieron todo eso porque eran más pecadores que los demás galileos? Les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. ¿O creen que aquellos 18 sobre los cuales se derrumbó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que el resto de los habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si ustedes no se arrepienten, acabarán como ellos. Y les propuso la siguiente parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al viñador: Hace 3 años que vengo a buscar fruta en esta higuera y nunca encuentro nada. Córtala, que encima está malgastando la tierra. Él le contestó: Señor, déjalo todavía este año. Cavaré alrededor y la abonaré, a ver si da fruto. Y si no, el año que viene la cortarás. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa morir mientras se ofrece un sacrificio? El sacrificio es cortar la garganta del animal degollado, ¿no? Degollado con un cuchillo. Sale la sangre, la mitad de la sangre se quema en las brasas que están encendidas en el templo y la otra mitad se agarra a un hisopo y se riega sobre los dueños de ese animal que ha sido sacrificado. Ellos están haciendo el sacrificio, pero Pilato llegó y sacrificó a toda esta gente. ¿Y qué pasa con aquellos que mueren aplastados bajo la torre de Siloé? Esa sangre mezclada con la sangre de la ofrenda en el altar del templo y la sangre de la muerte de los aplastados, ¿tiene un sentido? ¿Se puede hablar de salvación? ¿O es una muerte sin sentido? Lo del sacrificio, Pilato quiso dar un ejemplo de su repudio a la tradición judía. Ustedes matan animales, yo los corto a ustedes la garganta y los degüello. Y los hago pasados a cuchillo a todos, para que sufran lo que sufren los animales. Ese es Pilato. Y lo otro, un accidente, se cae la torre, los que están debajo, 18 están debajo, todos mueren. ¿Es una muerte sin sentido? Jesús le dice: si ustedes no se comportan, si ustedes no se convierten, si no se arrepienten, acabarán como ellos, cortados a cuchillo por Pilato o aplastados por una torre. El peligro es la muerte sin sentido.
¿De qué sirve el sacrificio de animales si no se arrepienten? ¿De qué sirve trabajar en una torre si ustedes no se arrepienten? Pueden morir degollados, pueden morir aplastados. ¿De qué se trata entonces en este capítulo 13 de San Lucas? De que nuestra vida tenga un sentido. Y por esto viene la segunda parte, la parábola de la higuera estéril. Se titula así, la higuera estéril, pero los expertos en cultivos pueden corregir a los cuántos años da fruto una higuera, un árbol de higo. Bueno, posiblemente a los 4, pero el dueño de la higuera, el dueño de la viña, ha ido 3 años seguidos y no ha encontrado. Si el primer año usted la sembró, el segundo la planta creció y el tercero está frondosa, bueno, todavía no es tiempo de higo, córtala. El que sabe de higo le dice, no, espérate, esperemos, voy a cavar alrededor, le voy a echar abono. El otro año, si no hay fruto, porque el 4.º año es que da higo, el otro año, si no da fruto, la cortarás. El que sabe, se divierte. La enseñanza en Lucas, que es un evangelio de la misericordia y un evangelio de la comunidad, quiere contraponer la muerte sin sentido con la vida con sentido. El que tiene la vida con sentido no tiene temor de la muerte. Que me corte la garganta Pilato o que me caiga una torre encima. Si yo tengo una vida con sentido, yo no vivo angustiado. Yo ya soy, en palabras de la carta a los Romanos, yo ya soy de Cristo. Pase lo que pase, como Monseñor Romero con los obispos. Yo les decía a ustedes, escuchar el diario de Monseñor nos va a dar la razón de que Monseñor Romero es más santo de lo que nos hemos imaginado. ¡Qué difícil! Una vida sin sentido, la de los obispos, los 4 obispos en contra de 2 por lo menos, aunque en ese momento no estuvo Monseñor Rivera, y publican eso en el periódico cuando Monseñor Romero les dice que eso es imprudente, y el alboroto que armó, la culpa la tienen esos 4 obispos. Obispos sin sentido, criticando a Monseñor incluso que se puede equivocar, si todos nos podemos equivocar. Pero somos hijos de esta iglesia y tenemos que dar a conocer los documentos del Vaticano II, los documentos de Medellín, los documentos de Puebla, los documentos de Santo Domingo, los de Aparecida, etcétera, los documentos de la iglesia. Somos hijos de esta iglesia. Una vida con sentido me da una satisfacción. Firmen lo que firmen, digan lo que digan, Dios sabe lo que yo estoy haciendo. Esto lo vivió San Pablo. San Pablo tuvo una vida con sentido, no una vida sin sentido. Monseñor tuvo una vida con sentido. Su vida estaba al servicio de los pobres. ¿Qué le importaba a Monseñor lo que podían decir los demás? Monseñor estaba claro que su vida no le pertenecía a él, le pertenecía a los pobres, nos pertenecía a nosotros y nos sigue perteneciendo a nosotros. Por eso, la higuera es símbolo de que aquí vinimos para dar fruto. Si no damos fruto en el próximo año, porque ya pasaron 3 y viene el 4.º año, si no damos fruto, nos van a cortar. La vida con sentido siempre da fruto. Fruto, usted sabe, cualquier calidad de fruto redunda en lo que conocemos como los valores del reino. ¿Qué fruto podemos dar? Fruto de paz, justicia, libertad, amor, fraternidad. Si no damos fruto, nos van a cortar. Si no damos fruto, nos va a caer la torre de Siloé. Si no damos fruto, nos van a cortar la garganta. Sin sentido. Porque la vida a partir de Jesús es una vida de amor. Esta vida de amor es lo que primero Dios vamos a tener mañana en el nuevo video de la Biblia, del Nuevo Testamento. Nos toca estudiar las cartas de San Juan, 3 cartas, y todo redunda en el amor.
Dios es amor, la Biblia lo dice, y lo vamos a estudiar primero Dios el día de mañana. Ya en horas de la mañana espero que esté subido el video. Y precisamente es eso, una vida con sentido produce amor. Bendiciones para todos y para todas.